Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé y el día de hoy vamos a hacer una reflexión sobria, diría yo, del partido del día de ayer, Barcelona 5, Sevilla 2, un Barcelona que venía de ese partido bastante desgastante en Inglaterra contra el Newcastle, un partido que bueno, tenía esa sensación de partido ameno, de que podíamos muy bien cobrarnos esa venganza, ¿no? De ese partido en el Pizjuán tan fatídico del año pasado en el que ellos nos endosaron a nosotros un 4-1. Pues bueno, les devolvimos el favor y les metimos 5, que pues bueno, venía siendo más o menos la tónica habitual del Barça en las últimas temporadas. El Sevilla es un equipo que sabemos que está muy venido a menos, un equipo que tiene muchos problemas estructurales, internos, deportivos también, una plantilla muy denostada, pero bueno, había que jugarlo y pues afortunadamente era un partido en el Camp Nou, un partido que teníamos todo de cara, que a priori parecía que iba a haber una rotación intensa, pero que al final no termina siendo del todo así, aunque claro, al final es un partido que Ferran no lo juega, que Pedri juega medio tiempo, que Yamal juega unos pocos minutos, pero en general es que es muy difícil también rotar, porque el Madrid te aprieta, el Madrid viene mejorando su nivel, le metió 3 al City, venía de ganarle 4-1 creo al Alavés me parece, no mentira, al Elche, entonces bueno, es un equipo que si de por sí estando a un nivel inferior, muy inferior, ya te estaba apretando, pues imagínate ahora que pareciese que están encontrando más o menos su juego, ¿no? Que están encajando más o menos sus piezas. Entonces, pues claro, si suman de 3 en 3, tú tienes que sumar de 3 en 3. Y bueno, el Barça no decepciona en ese aspecto. Es un partido que yo creo que en líneas generales se siente mucho como que lo juegan a media máquina. Es decir, que lo juegan con muy poca intensidad, pero completamente entendible porque ya sabemos que es un equipo que viene muy cansado, que pues bueno, tiene esa facilidad en el partido de encontrar el gol muy rápido, y el miércoles tiene otra vez que jugar con el Newcastle en un partido muy importante para asegurar la clasificación a cuartos de final, un partido que va a ser muy complicado quizá, que yo creo que el Barça al final lo va a resolver, pero bueno, eso es materia de el día miércoles, ¿no? De pasado mañana para el momento en el que estoy grabando esto. Entonces, pues hablando un poco del partido, pues básicamente te da esa sensación de que todos están jugando como a un cuarto, bueno, no un cuarto, no, a un tercio o a la mitad de su poderío, ¿no? De nuevo, también se da la circunstancia de que el Barça encuentra el gol muy rápido a través de la vía del penal. Un partido de Cancelo espectacular, que está encontrando su mejor nivel, como no lo había encontrado ni siquiera en su primera etapa como culé. Un partido genial, un partido muy incisivo. Yo creo que le va a quitar, si no es que ya le quitó la titularidad a Valde o a Koundé, donde sea que Flick lo quiera poner, y creo que incluso, como bien señalaba Blaya, al mismo Rashford, porque está encontrando, como él bien lo dice, esa soltura, ¿no? Esa conducción, ese uno contra uno, esa sensación de superioridad y a la vez de juego colectivo que no estaba encontrando con ninguno de los otros jugadores para que acompañe a Rafinha, ¿no? En las noches importantes. Un Cancelo que viene subiendo de nivel, que viene asentándose mucho más desde hace ya algunos partidos. Un partido soberbio. Ya sabemos que en lo defensivo le puede costar, pero yo creo que a la gente piensa que le cuesta más de lo que realmente le cuesta. Yo creo que ha sido bastante resolutivo en lo defensivo, y en ataque es evidentemente diferencial. Te genera el primer penal, que creo que no hay ninguna polémica en los dos penales que le pitan al Barça. En el primero es evidente que cuando se interna en el área, el otro rival de Sevilla, el defensa, lo termina tocando, termina contactando con él, y bueno, eso suele ser penal. Y en la segunda jugada, cuando hace el recorte, a ver, hay gente que argumenta que es mano de apoyo, pero a mí me parece que es una posición muy antinatural. Tiene el brazo muy estirado, tiene la posición que yo tengo cuando estoy durmiendo en mi camita, o sea, es una cosa muy muy clara. Pero a ver, o sea, yo diría que es un 50-50. Tiene argumentos para pitarla, pero también no tenía. Aunque claro, ya cuando la va a ver al VAR, pues es muy difícil
que no la pite. Entonces yo creo que los dos penales al final son justos, están bien. El Barça estaba encontrando profundidad y bueno, Cancelo te gana esos dos penales. Creo que ya para el minuto 20 me parece estábamos ganando 2-0 con dos penales, que Rafinha es un tipo que no falla penales. En el primero la pica muy bien y el segundo lo define con el pie abierto a la izquierda, es decir, a la derecha del portero, muy ajustada. Un tipo que para los penales parece que no, que no falla, que no tiene nervios, que siempre sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Y bueno, esperemos que si algún día nos toca un penal importante, aunque bueno, ya en la semana pasada había pateado Yamal ese penal importante también en Newcastle, pero bueno, yo creo que como era un día en el que Rafinha no se estaba encontrando, como que no se sentía muy bien, yo creo que él mismo dijo y fue honesto: hoy no es mi día, entonces yo prefiero, como que no me siento con la confianza de patearlo tú, Yamal, que tú eres un crack. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, pero los días que se encuentre bien, yo creo que sin duda alguna debe ser el pateador de penales. Bueno, yo de por sí creo que ya es el pateador de penales designado. Incluso Lewandowski le ha cedido ese puesto porque, bueno, cosas, ¿no? Cosas se ve en el campo. Lewandowski ha fallado más penales de los que debería. Ya falló justamente contra el Sevilla, falló justamente contra el Atlético de Madrid. Y bueno, ya habrá fallado algún que otro con el Barça. Entonces muy raro, pero muy bien Rafinha ahí. Por lo demás me parece que, de nuevo, el partido se decantó muy rápido también. El Sevilla es un equipo muy medio y el Barça estaba encontrando su juego. Lo bueno es que a pesar de estar a ese nivel, igual el Barça encontró bastante el gol, por supuesto, más allá de los dos penales. Es que luego te mete tres, ¿sabes? E incluso ahorita me está costando como recordar cuál fue la seguidilla de cada jugada. Bueno, en el tercer gol viene de un desmarque de Marc Bernal por la banda, que termina encontrando la defensa de Sevilla bastante desacomodada. Intenta meter un centro raso al área y en un desvío termina quedándole atrás a Dani Olmo, que le queda perfecto para que remate con su pie bueno, abierto, y marcar el 3-0. Creo que era menos del minuto 30, si mal no recuerdo. Y el Barça ya lo estaba ganando y ya se veía que el Barça se iba a llevar los 3 puntos, porque el Sevilla no tenía capacidad de reacción casi, a excepción de un gol, bueno, bastante evitable en la última jugada del primer tiempo. Que bueno, cuando el Barça juega así es evidente que se expone mucho y claro, entre que el sistema te expone y tu nivel está medio porque te estás guardando para el partido del miércoles, pues se te dan esas ocasiones. Aunque yo creo que sobre todo ese gol era bastante evitable, bastante innecesario. Un partido que yo creo que, perdón, un resultado parcial que yo creo que te impide de repente para el segundo tiempo hacer aún más cambios, aún más rotaciones, porque claro, si de repente el Sevilla te mete otro, pues ya se queda a un gol del empate, entonces se lo creen. Entonces yo creo que si hubiese llegado al medio tiempo con el 3-0, pues se habría acabado el partido mucho antes. Pero bueno, y en todo caso en el segundo tiempo, en los primeros minutos ya el Barça estaba ampliando esa ventaja, con el gol de Rafinha, con el gol que viene de un rebote ahí, que él busca cómo pegarle, remata y en un desvío se termina metiendo por el ángulo, más o menos como en el partido de Supercopa contra el Madrid. Bueno, le pega por pegarle, le pega por fe. Está en una buena posición, pero no tampoco la tenía muy clara. Pero en todo caso, el que busca encuentra y se termina metiendo en el arco. Ya ahí el partido estaba bastante muerto en gran medida. Ya ninguno lo quería jugar, ¿no? Ya el Barça se había hecho básicamente con la victoria, porque de nuevo el Sevilla tenía muy poca capacidad de reacción, llegó muy pocas veces al área rival, la defensa estaba bastante bien para cortar el balón. Creo que el Barça colectivamente estuvo muy coral. He de decir que también fue uno de los partidos en los que más recuerdo completamente desaparecido a Pedri. Jugó medio tiempo, más nada, y bueno, creo que sobre todo era para pisar algo de césped, para mantener esa carga física un poquito, pero a menor nivel, y estar totalmente frescos para el partido del miércoles. Me gustó el partido de Bernal también,
más allá de la asistencia. Me gustó también el partido de Rafinha, que más allá de los 3 goles, creo que hizo una participación con el colectivo como no la venía haciendo desde hace ya un tiempo, que venía bajando su nivel. Un Rafinha que estaba bastante colaborativo, bajaba a recibir, repartía juego, ayudaba a oxigenar la salida del balón, y bueno, yo creo que era algo bastante necesario, es algo que el Barça viene pidiendo desde hace ya varios partidos, ¿no? Que de repente le estaba costando. De hecho, el Sevilla replicó esa presión hombre a hombre que venía de la primera vuelta y que tanto le ha costado al Barça, y que es ese tipo de escenarios en los que yo espero que el Barça pues sea más dinámico, como todos ustedes seguramente también lo esperan, ¿no? Y el hecho de que venga un delantero a recibir y que haya esa chispa, ¿no? Esa pequeña chispa de movilidad, de dinamismo, de profundidad. Yo creo que eso el Barça lo encontró bastante gracias a Rafinha y en general a la buena lectura colectiva, ¿no? Porque Dani Olmo también hizo un partido muy bueno, hizo un partido para recuperar sensaciones, para agarrar confianza de nuevo. Bernal, que viene jugando de una forma bastante consistente, tanto en minutos como en nivel, también hizo un buen partido. Entonces ya por ahí, pues claro, tú vas marcando diferencias, ¿no? El partido de Rooney sí viene siendo mucho menos. Creo que le penaliza bastante el hecho de que evidentemente no es Lamine Yamal, entonces va a recibir muchos menos balones, pero aparte de eso, que lo que sobre todo proliferó fue el juego interior, y si Rooney no se acerca a participar, pues va a ser muy complicado que reciba el balón, sobre todo cuando se juega de esa forma, no tanto por desborde en el área, sino sobre todo construcción interna, ¿no? Que fue lo que eventualmente nos llevó a los goles que conseguimos, más allá de que, pues bueno, Joao Cancelo tiene sus momentos de genialidad, ¿no? Momentos de genialidad como en el 5-1, justamente en una jugada que parece que no va para mucho, una jugada que parece que se va a aislar en la mitad del campo, en la línea lateral, pero creo que es Rafinha el que le cede el balón a Cancelo, que tiene todo ese espacio para correr muy inteligentemente, que se la cree y va hasta el final. Logra, recortar en el área para pegarle con su izquierda, y como puede le pega también con el pie abierto, pasa entre las piernas del portero y como que agarra más velocidad y se clava al lado del poste. Un partido, bueno, soberbio de Cancelo, ya lo había dicho. Un gol que termina de enmarcar esa actuación de Cancelo, te genera 2 penales, te genera otro gol, te da muy buenas sensaciones colectivas, te da garantías, te da seguridad. De nuevo, no lo veo quedándose fuera del equipo en lo que queda de temporada. Ya evidentemente recordemos que es una cesión, no es un jugador que se vaya a quedar o que lo tengamos por certeza a día de hoy, pero claro, a este nivel te da, y sobre todo en los laterales, que es donde más necesitamos esa calidad, ¿no? Y esa constancia que Cancelo está encontrando, por supuesto. Ya luego en el otro lateral tuvimos a Xavi Espart, el Philipp Lahm, como lo llamó Hansi Flick. Ya había debutado en los últimos minutos contra el Newcastle, y bueno, con esas bajas que tenemos y con ese estado físico que hay, pues además de que también dejó sus buenas sensaciones ese día contra el Newcastle. Recordemos que él entra con el Barça perdiendo y tiene algunas buenas acciones defensivas en un escenario tan exigente como ese, contra un rival tan físico. Yo creo que sobre todo en defensa es donde más puede demostrar su calidad, pero me alegra que haya visto minutos, sobre todo de titular. Creo que era necesario, más o menos pintaba que la cosa iba por ahí, y bueno, parece ser también que es un jugador que cuenta con mucha confianza por parte de Flick. O sea, estamos hablando de Philipp Lahm, ¿no? Philipp Lahm, catalán. Entonces me parece que es un partido sobrio, me parece que es un partido bien, no desentona del equipo, no es un partido en el que tú sientas que es una pieza que está volando por ahí, que no está integrada. Me parece que forma bien parte del engranaje, me parece que defensivamente es inteligente, sale a cortar algunos pases, tiene buena anticipación, y de repente ya con balón no es tan atrevido, pero quizá eso lo va a ir mejorando con el paso del tiempo, a medida que tenga más minutos, dispute más duelos, más balones. Probablemente agarre más confianza para demostrar sobre todo su faceta ofensiva.
Y bueno, más allá de eso, Fermín tiene unos muy buenos minutos cuando entra. Ferran 9 minutos, si mal no recuerdo. También, bueno, hay que hablar del retorno de Gavi. Un Gavi que venía de una lesión de 6 meses, sí había jugado esta temporada, pero muy pocos minutos al comienzo. Me parece que estaba teniendo buenos minutos y en general venía en una línea ascendente desde que volvió de esa lesión de cruzado hace ya más de un año. Pero bueno, las lesiones no lo han dejado tranquilo, pero esperemos que esta vez sí sea la vencida. Un Gavi que ya sabemos que va a ser de rotación fiable en el centro del campo, una posición del campo donde nos hace falta más frescura muchas veces, y es bueno ir recuperando jugadores, es bueno ir recuperando a Gavi. No creo que tenga un papel protagónico en lo que queda de temporada, pero lo importante sobre todo es que se vaya afianzando otra vez, ¿no? Que vaya agarrando minutos, confianza, rodaje, tono físico, y bueno, ya iremos viendo cómo le va a medida que pasan los partidos, pero lo importante era que volviese. Y bueno, más allá de eso, no se me ocurre otro jugador que haya hecho algo espectacular. Me parece que Yamal hace un partido sobre todo para tener un poquito de rodaje y ya, no desgastarse mucho. Y bueno, creo que en general es un partido bueno. Tal vez Rafinha y Dani Olmo pudieron haber tenido más minutos de descanso, pero yo creo que también Flick los ve que están en su salsa, y justamente eran dos jugadores que venían de un nivel más o menos los últimos partidos, las últimas semanas, y pues bueno, prefirió decir, ok, vamos a sacrificarlos un poco físicamente, pero que anímicamente, en confianza, se recuperen. Y bueno, yo creo que es una inversión bastante inteligente, bastante válida. Y nada, yo creo que vamos muy bien, de cara al partido del miércoles, que de momento es el más importante. Partido en el Camp Nou, partido donde yo creo que el Barça jugó de nuevo para guardar fuerzas, para guardar energías que las va a necesitar, y el resultado la acompaña para la confianza. La actuación individual de Rafinha y de Dani Olmo está bastante bien, en general la de todo el equipo. Yo creo que podemos hacerlo, podemos llegar el miércoles y ganarle de buena manera al Newcastle, tomando en cuenta que el Newcastle es un equipo que de visitante pues suele ser menos de lo que es de local. Por supuesto, esto con todos los equipos aplica normalmente, pero el Newcastle de visitante pues no va a tener esa fiereza, ¿no? Aunque bueno, tampoco descarto una sorpresa. Para el Newcastle seguramente es un partido de vida o muerte absoluta, digamos, de dar el 110%, y si iguala esa intensidad de la ida, pues yo creo que el Barça lo va a pasar bastante mal. Por supuesto que el Newcastle tiene la calidad para que si hay un partido malo del Barça, pues nos pueda dar una sorpresa, pero yo creo que el Barça va a ser capaz de imponer su juego. Yo creo que todos van a salir también a dar el 110%, y bueno, ya veremos cómo sale ese partido. Yo creo que luego de ese partido nos viene tocando el Rayo Vallecano en casa también, 3 partidos seguidos en casa que se agradecen. Veníamos de jugar algunos de visitante. Y bueno, veremos, esperemos que todo salga muy bien en ese partido de Champions. Ya estaremos hablando cuando sea el momento. Y pues bueno, nada, si les gustó, denle like y suscríbanse, comenten, que nada, me gustaría más que hablar con ustedes, y nos veremos en la próxima. Hasta luego.